Buenos días nuevamente con todos. Espero que estén bien, chicos. Y empezamos con la asistencia. Andrea Cisneros, Ángelo Mendoza, Angie López, Angie Salazar, Brenda Juárez, Brigitte Vargas, Daniela Chávez, Darly Torres, Fabiana Yaque, Fran Acuña, Hanna Cuba, Heidi Núñez, Jade Taipé, Jazmín Vargas, Jesús Villavicencio, Casey, Kiara Hacha, Kimberly Curi, Lorena Castillo, Lucía Mezquita, María Medina, Micael Fuentes, Mirko Bustamante, Patrick Zapata, Piero, Sayán Flores, Sebastián Ruiz, Tiffany Chávez y, a ver, nadie más. A ver, ¿alguien que no haya mencionado, por favor? ¿Alguien que no haya mencionado, chicos? Palomino. Valentina Palomino. Listo, Valentina Palomino. ¿Alguien A más, por mí, favor? profe, a mí. Profe, yo acabo de entrar. Luis Cornejo Profe, y Sebastián Enríquez. Bien. sí, yo acabo de entrar, profe. Listo, chicos, ahora como estamos todos, vamos a empezar la clase, ¿sí? Para ello, el día de hoy vamos a hablar lo que son semejanza. ¿Qué es semejanza? Viene, digamos, alusión a lo que es semejanza de triángulos. Lo que les comentaba la semana pasada. El tema de proporcionalidad es una introducción al tema del día de hoy. Todo lo que es semejanza de triángulos. El propósito de la clase va a ser reconocer triángulos semejantes y resolver problemas utilizando triángulos. Entonces, vamos a darle un poquito más porque se puede apreciar. Bien. Los triángulos semejantes son aquellos triángulos cuyos ángulos son congruentes y sus lados homólogos respectivamente proporcionales. Es una combinación, ¿no?, de triángulos congruentes y el tema pasado de proporcionalidad. ¿Qué es lo que pasaba en la clase pasada en tema de proporcionalidad? Que si a un lado lo multiplicábamos por 10, a los otros dos lados también lo multiplicábamos por 10. Pero, ¿quién no va a variar? Son los ángulos. ¿Sí? Los ángulos no van a variar, se mantienen. Entonces, en el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo LMN. Cuando encontremos los tres ángulos en la misma proporción, con el mismo valor. Pero los datos de los lados sí puede cambiar, ¿sí? Y se va a mantener la misma constante, ¿no? Si a C le multiplico por K, a A también le tengo que multiplicar por K y a B también por K. Nada más, en ese detalle. Tenemos también, por ejemplo, en dos triángulos semejantes, todos sus elementos homólogos son proporcionales, justo lo que les acabo de mencionar, ¿no? Es decir, que los lados, líneas notables, radios y perímetros tienen la misma proporción. Como pueden observar. Como que marea un poco verlo todo, digamos así, de manera extensa. Para ello vamos a pasar un pequeño ejercicio para que se pueda entender. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a la pizarra. Bien. Por ejemplo, tenemos dos triángulos. ¿Sí? Tenemos dos triángulos. ¿Dónde? Un lado va a ser, por ejemplo, 10. El siguiente lado va a ser un aproximado de 12. Y el siguiente lado un aproximado de 15. ¿Sí? A su vez los ángulos van a ser A y B nomás. A, B y C. Ahora, yo dibujo otro triángulo. Voy a dibujar otro triángulo. Como pueden apreciar, un triángulo más pequeño. ¿Sí? Es un triángulo más pequeño. Y voy a poner los ángulos de la siguiente manera. Voy a poner A, voy a poner B, y voy a poner C. Y al frente de C le voy a poner el dato de 5. ¿Sí? Nada más, el dato de 5. Por ejemplo, en el problema yo les puedo decir hallar el valor de X más Y. X más Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Observar los triángulos. ¿Qué tienen en similitud ambos triángulos? Son los ángulos A, B y C. Pero los lados tienen diferentes dimensiones, diferentes valores, diferentes longitudes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar? Al frente de C, ¿quién está? Está 5. Y al frente de C, en el triángulo mayor, está 10. ¿Qué es lo que pasó? Se redujo, ¿verdad? A la mitad. Entonces, ¿qué podemos decir?
que 10 entre 5, va a ser igual a 2. El valor de 2 viene a ser el valor de la constante. Se redujo a la mitad. Entonces, ¿cuánto vale X? Valdría la mitad porque está al frente de A. Ese es el detalle que tienen que tener cuidado. ¿Dónde están ubicados los ángulos? Al frente de A está 12. Al frente de A está X. Entonces, por lo tanto, podemos decir que X vale 6. Porque es la mitad. Y al frente de B, ¿quién está? 15. Al frente de B está Y. ¿Cuánto valdría Y? Valdría 7.5. ¿Sí? Que es la mitad. Pregunto hasta ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? ¿Quejas, por favor? Ninguna. Bien. Perfecto, chicos. Entonces, como el problema nos pide X más Y, sería la respuesta. X más Y sería igual a 13,5 o 13.5. ¿Sí? Esa sería la respuesta. La misma dinámica, ¿sí? Voy a dejar un ejercicio para practicar y me responden por el chat en privado, ¿sí? A ver, vamos a borrar. Vamos a borrar. Listo. Vamos a borrar y vamos a borrar el chat. Bien. Acá vamos a poner C. Por acá vamos a poner el valor de A. Y por acá el valor de B. Y el valor de C. Bien. Ahora vamos a escribir por acá. A ver. 32. No, 34. 75. 45. Y el valor de 55. ¿Sí? Al frente de C vamos a poner, por ejemplo, ¿dónde está? 5. Nada más. Hallar el valor de X más Y. ¿Sí? El mismo dato. Hallar el valor de X más Y. Nada más. Hallar X más Y. A ver, vamos a revisar el chat. A ver. No te preocupes, Yasmín. Ahora te registro. También Camilo Araujo. Sí, no te preocupes, chicos. Chicas, perdón. Hay una respuesta. A ver, vamos a lo verificamos. Ahorita vamos a verificar. Recuerden, el problema nos piden X más Y, ¿sí? A ver, vamos a ver, ahorita lo verifico también. Y hay dos respuestas diferentes. A ver, hay dos respuestas diferentes. Yasmín y Brenda, a ver, vamos a ver. Sí, efectivamente, Sebastián. Ya, hasta ahí vamos bien, Sebastián. Ya tenemos la respuesta de la constante. Sayan te viene dando una respuesta totalmente diferente. Bárbara, según la respuesta de Brenda, vamos a ver ya. Andrea Agreda, no te preocupes. Vamos a ver. Bien, vamos a intentarlo todos, ¿sí, chicos? Vamos a intentarlo todos, a ver. Como nos mencionó el compañero, a ver, el nombre, si no me olvido, si no me equivoco, a ver, Patrick. Sí, estás por ahí, Patrick, ya vamos a resolver para verificar. Hanna también nos dio una respuesta diferente, vamos a ver. Ya, a ver, vamos a mencionar todo, ¿sí? Primero lo primero, vamos allá a la constante. Como nos mencionó Sebastián, la constante es 7. ¿Por qué? A ver, observemos. Al frente de C, en el triángulo mayor, ¿quién está? 35, ¿verdad? 35. Bien, profesor, 35. Listo. Vamos a ponerle entre, porque a simple visión se ve que el triángulo que observamos a la derecha es menor, es más pequeño. Y al frente de C, ¿quién está? Está 5. Listo. Es lo primero que debieron haber hecho. Hallar la constante, que es 7. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ambos triángulos? Se va a dividir entre 7. Entonces, el valor de X, aquí es igual. X está al frente de B. Y al frente de B está 45. Entonces podemos decir que es 45 entre 7. Bien. ¿Y cuánto valdría Y? Y es igual.
Al frente de A, ¿quién está? 55. Y al frente de A está Y. Sería entre 7. ¿Sí? Bien, tenemos los datos. Profesor, podemos dividir de manera inmediata y hallar la respuesta. Cuando tengan fracciones, trabájenlo siempre hasta el final en fracciones, y recién al último, recién lo divide. Siempre, ¿sí? Es lo recomendable. Entonces, como son dos fracciones homogéneas, podemos operar, ¿no? Porque la ejercicio nos pide X más Y. Escribimos, ¿no? 45 más 55, todo ello entre 7. Todo ello entre 7. Listo. ¿Cuánto vale 45 más 55? 100. Y por ahí había visto una respuesta de 100 céntimos. Ya. Hasta ahí está bien. 100 céntimos. ¿Cuánto vale la respuesta final? Pero sí es válido, chicos. A la respuesta de 100 céntimos es válido. Pero si ven alternativas decimales, se tiene que dividir. Entonces, 100 céntimos. ¿Cuánto será 100 céntimos? 14,2. ¿Cuánto? 14,2. 14,2. 14,2. 14,2. Gracias por la respuesta, chicos. Sí. Ese procedimiento se lo he enviado por el chat, no sé si me lo había contado. A ver, vamos a revisar el chat. Profesor, yo sí le envié la respuesta. Yo también. Yo también le envié, profesor. Tranquilos, tranquilos. Sí, efectivamente, Jade me envió la respuesta, Sebastián también. A ver, vamos a ver. A ver, chicos, acá hay un detalle, ¿ah? Para Sebastián y para ayudarnos todos. Y también para Jade y también para... A ver, para los demás también. Si sale 14,28, observen, ese es el detalle. Si sale 14,28 y las alternativas le dan tan solamente con un decimal, la respuesta correcta para todos, sería, 14,3. escuchen por favor, antes que me digan todos, a ver, 14,2, a ver, 14,2 o 14,3. ¿Cuál de los dos es la respuesta correcta? Es una sola. 14,3. Efectivamente, 14,3. es 14,3. Si lo van a redondear a un solo decimal es 14,3. ¿Por qué? Si el decimal que estamos viendo acá en la segunda opción es mayor o igual a 5, se le suma 1 al anterior, ¿sí? Hay que tener cuidado. Pero profesor, ¿qué hubiese pasado si era 12,24, por ejemplo? Entonces la respuesta sería 14,2, ¿sí? Hay que tener cuidado en ese detalle nomás, ¿sí? Bien. Entonces la respuesta correcta es ya 14,3 o 14,28. Bien, chicos, muy bien. Entonces vamos a ir avanzando, vamos a borrar los dibujos. A ver, vamos al PDF. Todo lo que pueden observar en el PDF son, digamos, detalles, informaciones que les va a ayudar bastante, ¿sí? Lo que acabamos de hacer en la pizarra es una manera más resumida de explicar todo el tema. Es lo que se va a trabajar. Acá hay algunos criterios, chicos, como pueden observar. Si tienen tan solamente ya dos ángulos conocidos en ambos triángulos, inmediatamente pueden decir que son semejantes, ¿sí? Otro criterio también para tomar en cuenta es si tienen dos lados que son proporcionales, también pueden decir que son semejantes. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Por ejemplo, si acá vale 10 y acá vale 20, y al otro lado vale 20 y vale 40, podemos decir que son semejantes, porque está multiplicándose por 2. La palabra proporcionalidad viene de dividir o multiplicar, en ambos casos, no de sumar ni restar, chicos. Bien, para ello tenemos el problema número 1. Nos dice, en los lados AB y BC de un triángulo ABC, lo primero que hacemos es un triángulo. A, B y C. Se ubican los puntos P y T. Ubicamos los puntos P y T. ¿Por qué P va en AB? Es lo que nos dice. En los lados AB y BC de un triángulo ABC se ubican los puntos P y T respectivamente. P y T. Si la medida del ángulo BTP es igual a la medida del ángulo A, la medida del ángulo B, T y P vale A, tiene que tener la misma medida del ángulo A, que sería A. Listo, hasta ahí, bien. PB vale 12. De P hasta B vale 12. Uy, no salió la parte de acá. Y acá debe haber dicho de B hasta T vale 8. ¿Sí? De B hasta T vale 8. TC vale 10. De T hasta C vale 10. Y de A hasta C vale 24. Hasta el momento lo único que hemos hecho es completar los datos de la información. Nada más. ¿Qué nos pide? Calcula el valor de P hasta T. Calcular de P hasta T. Bien. ¿Qué es lo que vamos a observar? Algunos criterios, ¿no?
Tenemos en el ángulo, en el triángulo pequeño, dos ángulos conocidos. En este caso, B y A. ¿Sí? Y en el triángulo grande también tenemos dos ángulos conocidos, que también es A y B. Observen, triángulo pequeño, A y B. Triángulo grande, en el ABC, A y B. ¿Sí? Nada más. Ahora, ¿entonces podemos decir que son congruentes? Sí. Entonces, al frente de B, en el triángulo pequeño, ¿quién está? Está Q. Y en el triángulo grande, al frente de B, ¿quién está? Está 24. Entonces, Q entre 24. Tiene que ser igual al frente de A, en el triángulo pequeño, porque si empezamos en el pequeño, tenemos que empezar en el otro lado también en el pequeño. En el pequeño, ¿quién está? 12. Bien, 12. Entre, al frente de A, en el triángulo grande, ¿quién está? 8 y 10. 8 más 10, 18. Listo, ya hemos planteado el problema. Nada más. Y comenzamos a resolver, ¿no? El 18 pasa a multiplicar, o pueden simplificar de manera inmediata, y tenemos el valor de Q es igual a 16. Preguntas, por favor, ahí, chicos. ¿Consultas? ¿O quedó claro? O Profesor, ¿de dónde sale Q? No entiendo. No te preocupes. Nos dice calcula el valor de P de T. ¿Sí? Calcular el valor de P hasta T. Entonces no lo conocemos. Entonces vamos a darle el valor de Q, porque es la variable que no conocemos y es lo que queremos hallar. ¿Sí? De ahí es donde sale Q. Y de ahí viene, digamos, la aplicación que le acabo de decir, ¿no? Enfocarnos en los triángulos semejantes. ¿Alguna duda más, por favor, chicos? Bien, ninguna. Listo. Entonces vamos al problema número 2. En el lado CD de un paralelogramo, profesor, entonces de frente dibujamos un paralelogramo, sí. De frente dibujamos un paralelogramo. Se ubican los vértices A, B, C y D. Listo. A, B, C y D. Bien. Un punto P nos dice, tal que BP intersecta a CA. Ahí está. BP, de B hasta P, intersecta a CA. Ahí está. La diagonal CA y BP, intersecta. Y se va a juntar en H, que va a ser el punto de intersección. H. HB vale 16. De H hasta B vale 16. Y dice que PC va a ser igual a 3 veces el valor de P hasta D. PC va a valer 3A, mientras que PD va a valer A. ¿Sí? Ahora, el dato de BT acá no va. Este BT es en el dato del anterior, por eso que hubo un pequeño error, ¿sí? Lo omiten, por favor. ¿Qué nos pide? Calcula el valor de PH. Nos pide calcular el valor de P hasta H. Le vamos a poner el dato, el valor de X. ¿Sí? Ahora, aquí viene el detalle. Si en dicho triángulo del vértice C, donde estoy señalando, le ponemos el valor de ángulo de Q, significa que aquí también vale Q. Si acá le ponemos W, significa que acá también sería W. Profesor, ¿por qué? Vamos a recordar, el paralelogramo tiene sus lados opuestos de manera paralela, por ley de la Z. Si lo vemos de esa manera, observen la flecha, si lo vemos de esa manera, podemos decir que si acá es Q, por ley de la Z. Son paralelos los lados opuestos. Si acá es W, por ley de la Z. ¿Sí? Ahora, ya tenemos todos los datos, ¿y qué podemos decir? Que los triángulos son semejantes. ¿Quiénes? El triángulo ABH y el triángulo CHP o PHC. Porque tenemos dos ángulos, digamos que son semejantes o iguales en este caso, ¿no? Y entonces comenzamos a operar, ¿no? Al frente de Q, en el triángulo un poquito más pequeño, ¿quién está? Está X. X. Y en el otro Q está 16. Entonces, X entre 16. En el mismo procedimiento. Al frente del ángulo G, en este caso, ¿quién está? Está 3A. Listo, 3A. Y en el otro G, ¿quién está? 4A. Profesor, ¿de dónde sale 4A si no dice problema? Vamos a recordar. En un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos, pero también son iguales. Si conocemos acá el dato que vale 3A, y acá abajito vale A, todo vale 4A. Es decir, que al frente también vale todo, vale 4A. Por eso sale 4A. ¿Sí? Bien. Entonces comenzamos a dividir. Se simplifica el A, tenemos 3/4. Vas a multiplicar, lo dividimos entre 4, y tenemos como respuesta que X es igual a
12. ¿Preguntas, por favor, chicos? ¿Ninguna? Bien. Bien, chicos, te vamos a pasar. Como pueden observar, tenemos aplicaciones a la semejanza. Y algunos, como podrían haber de repente revisado antes el PDF, se pudieron haber dado cuenta más que todo en un teorema en especial, en el número 4. A ver, antes de explicar el número 4, vamos con el primero. Como pueden observar, tenemos aquí dos ángulos iguales en el ángulo F. Cuando cumpla dicho dato, podemos decir que x al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de toda la longitud mayor por la longitud menor. No necesariamente en ese orden, porque es una multiplicación, así que no afecta. Puede ser m por b o b por m, no hay problema, ¿sí? Bien. En el segundo teorema, tenemos que los datos de x y y va a ser igual a la multiplicación de las bases, mayores, entre las sumas de las mismas bases. Como podemos observar, es un trapecio. ¿Cómo podemos decir efectivamente que es un trapecio? Cuando sus lados son paralelos, las bases son paralelas. Y podemos observarlo, ¿no? Acá es Q y acá es Q. En el tercer teorema, ¿qué observamos? Que X entre Y va a ser igual a entre B. Son dos triángulos semejantes, solamente que digamos partidos por una cebiana. En este caso, la cebiana es BN. Lo van a ver, sí lo van a ir viendo más adelante, poco a poco. Y tenemos el cuarto teorema, que lo aplicamos realmente desde cuarto de primaria. Solamente que a nosotros nos han presentado como que la mediana va a ser igual a la suma de las bases entre 2, ¿verdad? Siempre nos han dicho, la suma de las bases entre 2. Bien. Es lo mismo. Si acá ponemos que son iguales, por ejemplo, porque la mediana parte en dos partes iguales, ¿cierto? M y M partiría. Entonces, si reemplazo dicho dato, sería A por M más B por M, entre M más M. Simplifico, ¿verdad? O factorizo, perdón. Sería M, paréntesis, A más B, entre 2M. Simplificas la M, ¿y quién te quedaría? A más B entre 2. Es la fórmula mediana, la suma de las bases entre 2. Es el teorema que siempre hemos llevado, pero llevamos de manera más simplificada. Ahora, cuando no les den la mediana y le den, digamos, un trazo paralelo a cualquiera de las bases, van a tener dicha fórmula para que se puedan apoyar. ¿Sí? Poco a poco con la práctica lo voy a ir manejando. Tenemos teoremas adicionales también en la ficha que les estoy apuntando en la parte derecha, donde X, en la altura media, como se le conoce altura media, va a ser igual a la multiplicación de las bases de las otras dos alturas entre la suma de las mismas. ¿Sí? Lo van a llevar muy común de repente en algunos temas de física. Es muy aplicado. También tenemos lo que es el trapecio isósceles circunscrito, cuando es isósceles. X no es un diámetro, ni tampoco la base media. Solamente, digamos, es un paralelo, es una cuerda. Va a ser igual a 2 veces la multiplicación de las bases entre las mismas, la suma de las mismas. Como pueden observar, son teoremas que lo van a ir practicando de manera progresiva. Por ello, siempre, mientras que no lo tengan, digamos, memorizado, tienen que tenerlo, digamos, a la mano en una ficha, ¿sí? Para que vayan practicando. Tenemos el problema número 1, nuevamente. En el triángulo ABC se traza la cebiana interior BH, justo, la cebiana interior BH, donde HA vale 8, HC vale 12, listo. La medida del ángulo HBA va a ser igual a la medida del ángulo HCB. Vamos a darle el nombre, la letra E, épsilon, ¿sí? La variable E se llama épsilon. Listo. ¿Y a quién se parece, profesor? A ver, ¿qué nos pide? Al valor de AB, ponemos X. ¿A quién se parece? Al primer teorema. Tenemos el dato del primer teorema. Como he dicho, teorema podemos resolver, sí. Entonces, ya tenemos todos los datos, profesor. ¿Qué nos dice el primer teorema? Que X al cuadrado, es decir, el valor del lado mayor, X al cuadrado, va a ser igual a la multiplicación de las otras dos bases. El lado mayor, ¿cuánto vale? Vale 20. El lado mayor. No vayan a multiplicar 8 por 12, no. 20, el lado mayor. Por el lado menor, que sería 8. 20 por 8. ¿Sí? Nada más. Dicha respuesta va a dar 4 raíz de 10.
Es lo más simplificado que se puede hallar. Ahora, si lo quieren hallar en decimales, no hay problema. Pero lo recomendable por el momento, hasta ahí. Tenemos el problema número 2. En la figura, calcula el valor de n. Tenemos la figura. Listo, profesor, yo me acuerdo que la altura media inmediatamente es n, va a ser igual a la multiplicación de los otros dos. 3n por n más 2, entre la suma de las mismas. 3n más n más 2. ¿Sí? Tan solamente, digamos, es aplicativo. Listo, profesor. Y a simple vista, ¿quién se puede simplificar? N. Se va n, nos quedaría 3 por n más 2. Todos ellos pasan a multiplicar. Sería 4n más 2. Observen. 3n más n, 4n. 4n más 2. Este n se puede simplificar con el n de acá. Se va y se va. Entonces, paso por acá. 4n más 2 es igual a 3n más 6. ¿Sí? Nada más. Y comienzan a operar, ¿no? 3n viene acá a restar. Nos quedamos con n. El 2 pasa a restar. 6 menos 2 es igual a 4. ¿Preguntas hasta ahí con los dos ejercicios, por favor? ¿Dudas, inquietudes, chicos? Ninguna. Bien. Vamos a pasar al problema número 3 y al problema número 4. Nos dice, en los lados AB, BC y AC de un triángulo ABC se ubican los puntos E, F y N respectivamente. Cada vez que le digan la palabra respectivamente, en dicho orden, por favor. Cuando no les diga la palabra respectivamente, pueden ponerlo, digamos, en el lado que ustedes crean conveniente. ¿Sí? Pero acá dicen respectivamente. Entonces, decimos nuestro triángulo A, B y C. Ubicamos los puntos E en el lado AB, como nos dice el problema, F en el lado BC y N en el lado AC. Listo. Acá vamos a hacer el dibujo. También tenemos que EF es paralelo a AC. EF es paralelo a AC. Listo, y tenemos que son paralelos. Bien. También tenemos que EF y BN es igual a H, nos dice. Palabra de intersección. Listo, se intersectan en H. Ahí tenemos. EF con BN se intersectan en H. Esta simbología o esa simbología es aritmética, ¿sí? Intersección en H. Bien. AN es igual a 3 veces NC. AN es igual a 3 veces NC. ¿Cómo podemos hallar, profesor, ahí de manera inmediata? Si a NC le damos el valor de B, entonces AN va a ser igual a 3B. NC vale B, AB sería 3B. Y HF vale 18. HF vale 18. Calcular el valor de EH. Listo. ¿Qué nos dice la propiedad? O el teorema. La multiplicación de dichas bases, perdón, la división de dichas bases, X entre 18, va a ser igual a la división de las otras, de 3B entre B. Nada más. Simplificamos, pasa a multiplicar, y tenemos como resultado X es igual a 54. Ahora, tenemos el problema número 4. En la figura, calcular el valor de Q en el trapecio ABCD. Listo, tenemos el trapecio ABCD y tenemos en la figura dichos datos. Nos piden calcular el valor de Q. Listo, profesor. ¿Qué es lo que vamos a hacer por el teorema? El diámetro, perdón, la cuerda que observamos de EF va a ser igual, es decir, Q más 1 va a ser igual a la multiplicación, a 2 veces la multiplicación de las mismas de las bases, 2 por Q menos 1 por 3Q menos 3, entre la suma de todos ellos, de Q menos 1 más 3Q menos 3. ¿Sí? Ahora, al momento de sumar la parte de abajo, voy a escribirlo, voy a hacer un paso adicional para que se pueda entender de dónde sale todo ello. ¿Sí? Voy a comenzar a operar la parte del denominador. Observe. Q menos 1 más 3Q menos 3. ¿Cuánto es? Es 4Q, si no me equivoco. 4Q menos 4. ¿Sí? Menos 1 con menos 3 es menos 4. Ahora, si yo lo factorizo, sería 4, paréntesis, Q menos 1. ¿Sí? ¿Cierto? 4Q menos 1. Ahora, ¿puedo simplificar el Q menos 1 con el Q menos 1? Sí lo puedo simplificar. Se va y se va. Se van, se van. Y nos quedaría 3Q menos 3 con por 2 sería entonces, vamos a escribir acá abajo, nos quedaría 6 veces, no, ahí tenemos todo lo completo, sí, ¿no?
6 veces Q menos 6. ¿Sí? Nos quedaría 6 veces Q menos 6. Nada más. Ahora, como tenemos 4 veces Q menos 1, lo pasamos a multiplicar. Al otro lado nos quedaría 4 veces, paréntesis, 2 Q menos Q más 1. Listo, Q más 1. Bien. ¿Podemos simplificar algo más? De manera inmediata, sí. Mitad y mitad a todo. Nos quedaría 3Q menos 3. 3Q menos 3. Y acá también nos quedaría 2 veces la multiplicación de todo ello. Por lo tanto, tendremos 2Q más 2. Y es lo mismo que nos plantea la solución, ¿no? De manera más reducida. Y de ahí viene todo lo operativo, ¿no? El 2Q pasa al otro lado, el 3 pasa al otro lado, y tenemos como respuesta Q es igual a 5. ¿Sí? Nada más, chicos. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda, inquietud, queja? Por favor, chicos. Ninguna. Bien, vamos a seguir. Tenemos el problema número 5. A ver. ¿Qué nos dice el problema número 5? En la figura, calcular el valor de R. Listo, pues ahí tenemos la figura, calcular el valor de R. R viene a ser el punto centro, el radio. Y por el teorema, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema? Que la multiplicación de las hipotenusas, vamos a llamarlo, de 8 y 12, va a ser igual a 2 veces la multiplicación del radio por la altura. ¿Sí? Nada más. Es explicativo, R vale 8. El teorema también se lo estoy dejando acá inscrito, para que no tengan complicaciones, como pueden observar. Es el teorema número 3. El teorema número 4 también, que es aplicativo, que es a continuación, en el problema número 6. Nos dice, en la figura calcular el valor de X. Tenemos X, en este caso, ¿no? Ahí. Y tenemos otros datos adicionales. Por el teorema de Pappus. ¿Qué nos dice el teorema de Pappus? Va a ser igual a la altura, digamos, que esté dentro de la circunferencia, X al cuadrado, va a ser igual a la multiplicación de las otras dos alturas, que es X más 3 por X menos 2. Con dicho resultado tenemos que X es igual a 6. Ahí tenemos el teorema, como pueden apreciar. ¿Sí? Y el teorema 5 es un teorema adicional. Es un teorema adicional que lo van a ir manejando también de a pocos. Bien, chicos, hasta ahí. ¿Dudas, consultas, por favor, chicos? Bien, como no hay consultas, con ello van a poder resolver los ejercicios. Como pueden apreciar, todos los ejercicios de la actividad son similares a los ejercicios que acabo de explicar. ¿Sí? Son bastante similares. Incluso el número 10. El ejercicio reto es el ejercicio número 9. ¿Sí? Eso sería, chicos, respecto a la clase del día de hoy.